Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un video reacción a otro video de YouTube. Vamos a reaccionar a el canal de Elegidos 1718. Es la primera vez que voy a reaccionar directamente a este canal que se hizo muy famoso hace algunos meses porque eh, el dueño del canal, Cristian Tempone, con muchísimos seguidores, a través de este nuevo canal de YouTube, planteó que el arrebatamiento iba a suceder entre el 17 y 18 de septiembre. Me acuerdo que todo este año hubo un revuelo en la comunidad de YouTube, en la comunidad de TikTok y en muchos lugares y comunidades cristianas en cuanto a que el Señor iba a arrebatar a su iglesia entre el 17 y 18 de septiembre. Obviamente eso no ocurrió. Entonces, después se levantó otro video o un par de videos que creo que no he visto, pero sí uno he oído, que hablaban de que esa fecha del 17-18 de septiembre o 18 de septiembre fue nada más que la preparación para que las vírgenes que tienen sus aceites, sus lámparas y sus aceites preparados, ¿no? Siempre comparando, te pone con la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que usó para enseñar de manera más didáctica y profunda su segunda venida a la tierra, y tenga en cuenta esto en el momento en que vamos a hacer la reacción de este video. eh, Tempone volvió a afirmar que el rapto iba a suceder pronto, concretamente entre finales de 2024. Y ya estamos otra vez cerca de esa fecha, dado que esa falsa fecha fue solamente una prueba del Señor, según te pone, fue una prueba del Señor para alertar a su iglesia. Es como esa alarma que eh, describió Jesús en su parábola de las 10 vírgenes, y que las preparadas, las prudentes, tuvieron sus lámparas encendidas, mientras que las insensatas, es decir, las que no eh, estuvieron listas en el toque de la alarma, el novio ya viene, se quedaron afuera de la boda, ¿no? Y literalmente porque no tenían lámparas para perdón, aceite para sus lámparas, ¿no? Y obviamente Tempone conecta esa parábola con el arrebatamiento de la iglesia. Bien, no voy a hacer una introducción, solamente quería hacer este pequeño resumen de lo que se ha visto hasta ahora, y especialmente lo que yo he reaccionado. Yo reaccioné a un escrito de Tempone y reaccioné a esta idea de que la parábola de las 10 vírgenes, eh, de alguna manera, enseñaban que eh, el arrebatamiento de la iglesia iba a ocurrir en cierta fecha, ¿no? Bien, ahora este video, como, bueno, ahora yo lo voy a compartir, este video que vamos a reaccionar, que es directamente del canal Elegidos 1718, que tiene como título: El rapto sucederá del 21 de noviembre, 18/9, calendario de Dios, mes de Kisleu, o sea, un mes hebreo, hasta el 21 de diciembre. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Tempone con esto. Vamos a reaccionar. Obviamente yo ya he planteado que de ninguna manera los que creemos en el arrebatamiento pretribulacional podemos usar eh,
la parábola de las 10 vírgenes para apoyar la enseñanza del pronto arrebatamiento pretribulacional, y menos que menos para ponerle fecha. Jamás el Señor nos da las pautas para poner una fecha ni para el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, ni para menos para su segunda venida. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al texto bíblico de acuerdo a lo que el mismo texto bíblico nos presenta. Nosotros no podemos agregarle cosas al texto bíblico porque vamos a estar incurriendo en el pecado hermenéutico de la eisegesis, hacer que el texto bíblico diga lo que yo quiero que diga el texto bíblico y no escuchar lo que el texto bíblico me quiere decir a mí. Aunque sea difícil interpretarlo, yo tengo que escuchar primero lo que el texto bíblico quiere decirme a mí. Y la parábola, te adelanto, de las 10 vírgenes, tal como lo afirmé en el anterior video que hice en cuanto a este tema, la parábola de las 10 vírgenes no refieren al arrebatamiento de la iglesia, no refieren a ese tiempo. Es más, afirmo que Jesús solamente habló del arrebatamiento de la iglesia o dio a entender algo acerca del arrebatamiento de la iglesia en esa charla íntima que tuvo con sus discípulos una vez que Judas decide salir del aposento alto para preparar su traición, para anoticiar a los líderes de Israel que querían atrapar a Jesús, ¿no? En la noche de la Pascua. Entonces, allí, y esto lo tenemos en Juan, Evangelio Juan, capítulo 14, los primeros versículos, allí es quizás, tal vez haya otras alusiones, pero creo que la más fuerte a el arrebatamiento de la iglesia lo tenemos allí en San Juan, capítulo 14, los primeros versículos. Si queda tiempo y no se hace muy larga la reacción, voy a referirme un poco a ese pasaje en particular, ¿sí? Bueno, voy a compartir el video. Esperen un poco. Vamos a compartir el video de Elegidos 17-18. El rapto sucederá del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Hasta la fecha máxima sería, según este canal, hasta el 21 de diciembre. Vamos a ver lo que dice Tempone, siempre con respeto. Obviamente yo ya he presentado lo que pienso de lo que este movimiento que podríamos llamar elegidos del rapto o arrebatamiento 17-18, eh, es algo que quizás tenga que ver con buscar popularidad en YouTube, en las redes y nada más. Lo único que lamento es que se utilizan las escrituras, se utiliza la persona de nuestro Señor Jesucristo para esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo el video. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos compartiendo. Vamos a hacer algunos ajustes. El video
Dura 35 minutos. Obviamente no vamos a ver todo porque sería muy largo. Lo que vamos a hacer es avanzarlo un poco. Vamos a aumentar un poco la... Ahí está. Lo vamos a agrandar. Ahí vamos. Comenzamos la reacción del video que se intitula El rapto sucederá entre el 21 de septiembre, de noviembre, perdón, y el 21 de diciembre. O sea que estamos ahí en el medio. En cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Ahí vamos. Muy pero muy buenas tardes a todos los hermanos de la comunidad Elegidos 17-18. Hoy tenemos una revelación de parte del Señor tremenda que me he sentido en la obligación de comunicar a todos aquellos que me escuchan. Ya hay parte de la comunidad que lo sabe, pero este video que va para YouTube es algo que se puede llamar la misericordia del Señor. Es algo... Bien. Ya esto se presenta como una revelación que él intitula como la misericordia del Señor. Pero tomamos nota de esto. Es una revelación. Vamos a ver si es una revelación que viene a partir de la escritura, el estudio de la escritura o una revelación personal. Sigamos. impresionante, nuestro gran Dios y Salvador, el cual su misericordia se extiende hasta lo último, cumpliendo así toda su palabra. Y hoy vamos a demostrar, aparte de la Biblia, situaciones que los mismos hermanos, en este caso no de mi parte, vuelvo, insisto, sino en una comunidad grande donde a personas se les revela la situación que anteriormente habíamos nombrado en el otro video, de que se había llegado a una fecha y no se había producido el arrebatamiento en ese mismo día, por las situaciones que ya explicamos y que están como evidencia en ese mismo video. Una vez llegado a este punto, entendemos que el Señor, aparte de hacer salir la voz por la tierra, está cumpliendo sus parábolas, punto fundamental para que usted entienda de por qué todo este movimiento en este año 2024. Sale la voz por toda la tierra, o por muchos lugares de la tierra, a los que tenía que llegar, y muchos despertaron. Otros acompañaron hasta la fecha, y como dice la parábola, hasta ahí llegó su fe. Yo no sé si y ojalá sea el despertar de esos que se apagaron, y que regresen, porque el tiempo apremia. Hoy vamos a desvelar la... Bien, acá se refiere a una parábola que no explica cuál es, tal vez lo explicó en otro video, y menciona a personas que quizás se decepcionaron, como es obvio, después de que supuestamente no ocurrió el rapto en la fecha que eh, se dio, ¿no? El 18 de septiembre o entre el 17 y 18 de septiembre del corriente año. ¿Qué es lo lógico? La decepción siempre va a venir. Cuando alguien viene y dice, el Señor va a venir en tal fecha o en tal momento y no pasa, y hay gente que realmente espera al Señor todos los días. Yo soy uno de ellos, yo lo espero a mi Señor y Salvador todos los días. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que el Espíritu reveló conforme a su palabra. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. fecha de la tardanza del novio. Hay un punto y final que el Señor lo dio todo y lo revela a sus siervos. Y usted va a comprender al terminar este video que todo tiene sentido y todo va de la mano con todo lo que hemos hablado de las parábolas del consiervo, las parábolas de la gran cena, donde en estos casi 2 meses se ha cumplido la parábola. Se han levantado personas golpeando, como ya hemos dicho y demostrado, es solo ver el canal, por eso he dejado abiertos los comentarios en algunos videos, personas religiosas que no quieren una situación de fecha, y entonces lo primero que hacen, olvidándose del segundo mandamiento, que es, en vez de levantar al hermano, en tal caso, van y lo apedrean más. Eso ha pasado. Bien,
No estoy seguro, no vi los otros videos, tendría que verlo para emitir un juicio, pero creo que se refiere a la parábola de Mateo 22. Perdón, la parábola de Mateo 22 de la Gran Cena, si no mal recuerdo, porque también puede ser la de Lucas. Cualquiera de las dos no se refieren al arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Nuestro amado Señor Jesucristo comienza a dar algunos puntos acerca del arrebatamiento de la iglesia allí en Juan capítulo 14, donde se habla personalmente a los discípulos. Y al hablarle a los discípulos, también nos habla a nosotros, los que íbamos a seguir después de la obra de esa primera iglesia. Así que me gustaría a lo último de la reacción poder enfatizar, ¿sí? Pero estoy seguro de que no podemos encontrar en los evangelios referencia a el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no estaba establecida. Y el Señor Jesucristo comenzó a dar pequeños destellos acerca de el lugar escatológico que la iglesia iba a tener a partir de ese último momento. Porque en ese último momento se iba a sellar la fidelidad de sus discípulos al pasar esa prueba tremenda de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque los que quedaran después de su pasión iban a ser los que iban a edificar la iglesia de Cristo. Por eso el Señor les da ciertos destellos y no quiere decirles más nada. Cuando ellos preguntan allí en Hechos capítulo 1, ¿cuándo se va a dar el reino para los judíos? ¿Cuándo se va a restaurar el reino para Israel? Jesús le dice lisa y llanamente que a ellos no les competía saber. Ellos lo que tenían que hacer a partir de ese momento es prepararse para recibir al Espíritu Santo, comenzar el tiempo de la gran cosecha de almas, de vidas, por medio de la evangelización y comenzar a edificar la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La promesa gloriosa del arrebatamiento de la iglesia es una promesa que nos tiene que alentar, no nos tiene que imbuir en hacer estudios. Está bien estudiar, está bien profundizar, pero nosotros no tenemos que desviarnos del propósito que el mismo Jesucristo le dio a su iglesia. La iglesia tiene que ser luz en el mundo, sal en el mundo, tiene que ser eh, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que ser aquella portadora del mensaje salvador, que lo resume el apóstol Pablo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La iglesia tiene que cuidar a los nuevos bebés en Cristo, ayudarles a desarrollarse a la imagen de Jesucristo. La iglesia tiene que edificar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia no tiene que convertirse en un grupo místico que espera el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es una promesa gloriosa, es una promesa de la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, la cual se profundiza a través de la escatología paulina. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a hablar profundamente acerca del arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4, una parte de unos versículos del capítulo 5, 1 Corintios 15, que se habla principalmente en la resurrección que ocurrirá, el arrebatamiento de la iglesia, los santos en Cristo que
están durmiendo, sus cuerpos, sus almas están con el Señor, pero están en ese estado tipo de dormir, para con nosotros, o sea, sería como dormir, eh, van a resucitar y juntamente con ellos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes y estar siempre con Él. Pero no se nos dice nada más. No que busquemos el día, la hora del arrebatamiento, no, de ninguna manera. Y lo digo con mucho amor y respeto. Lo que tenemos que hacer como iglesia es seguir predicando el Evangelio, llevar el mensaje de vida que es Jesucristo, el mensaje de vida y esperanza. Y estar siempre pendientes de que en cualquier momento viene el Señor, que en cualquier momento dejamos las cosas y nos vamos con Él. No debemos eh, frenar para saber cuál es ese momento. Eso es contrario a lo que enseña la Escritura. Bien, creo, bueno, tendría que tener más información, pero ya sea la fiesta de bodas de Mateo 22 o las fiestas de bodas que se hablan en Lucas, las dos parábolas no hablan del arrebatamiento de la iglesia. En el mundo religioso, por lo cual el Señor no se puede llevar a personas en esa condición. Es lógico y obvio. Por más que una persona sepa de pie a pa la Biblia, si tú no tienes amor, si tú no tienes la condición de ser hijo de Dios y no has entendido de que sin amor eres nada, no somos nada, pues entonces, por más doctrina y Biblia que tú tengas, aquí te quedas. Eso es cierto, eso es verdad. No importa todo el conocimiento que tengamos, si no hay amor, de nada sirve. Es como dice el apóstol Pablo, somos solo un címbalo hueco, un instrumento que retiñe y nada más, que retiñe tal vez en sabiduría, que retiñe tal vez en doctrina, que retiñe tal vez en experiencia denominacional, pero si no hay amor, de verdad, de nada sirve. En eso estoy absoluta y totalmente de acuerdo con el hermano Tempón. Ese es el principal concepto que hemos aprendido en la comunidad de elegidos 17-18. Vamos a pasar a materia para que usted no tenga duda de cuándo el Señor va a poner fin a esta tardanza. Y lo que tenemos en pantalla es un calendario judío, pero no el de este año, porque este año ellos adelantaron 30 días, por lo cual se desfasaron. Este sería un calendario correcto del Señor, por eso es que lo tenemos que ver ahí. Y quiero que se centren en el mes donde pone mes 9, Kislev. Este mes abarca parte de noviembre y parte de diciembre. Pero el noveno mes da comienzo en el calendario lunar cuando la luna está negra, o sea, luna nueva. Por lo cual hay que ver esta situación porque es importante, en esta primera imagen, de que usted se ubique entre noviembre y diciembre. Véalo ahí, mes del Señor 9. Yo voy a hablar básicamente. Estamos en esos meses, ¿sí? Estamos entre noviembre y diciembre, o sea, ya estamos en diciembre, ahora vamos a ver hacia dónde va. En el calendario del Señor, porque es donde se le revela a más de 5 personas. Muchas de ellas no se habían dado cuenta porque el Señor los llevó a todos, todo lo de la comunidad 17 y 18 nos llevó hasta septiembre. ¿Por qué? Porque así debía ser. Así el Señor iba a probar, después que no se cumpliera el arrebatamiento, en esa fecha gloriosa que quedó registrada y lo sabremos dentro de poquito, algo que se marcó en los cielos y en el calendario del Señor. Sin lugar a dudas, un estudio como el expuesto en el canal y con testimonios llegados de otros lados, de muchos sitios del mundo, hermanos, eso no pudo haber sido una casualidad. Y hoy lo sabemos. Siempre lo hemos sabido. Las personas que llegaron hasta esa fecha, hoy podemos decir que muchos de ellos tenían mucho aceite en sus lámparas para hoy tener una respuesta y pasar a ser alguien que el Señor lo dirá próximamente en el reino de los cielos. Pero hoy hago el llamado a todas aquellas personas que de repente se fueron, que no fueron muchas, pero que empezaron a golpear, que están cumpliendo la otra parte de la parábola, donde el Señor ya no puede tener más misericordia.
Si usted no cree en este mensaje revelador, bíblico y a través de lo que dice los hermanos, que en oración, que en comunión con el Señor, inclusive se lo había dado antes, pero no se habían dado cuenta. El Señor manejó 2 fechas para cumplir sus parábolas. Y esto lo pueden ver ustedes claramente en Mateo 25, donde sabían cuándo iba a venir el novio, o sea, el 18 del 9, gregorianamente hablando, y luego, al no venir, se fueron y cuando el novio regresó, ya era tarde. Vea la parábola y vea el trayecto de elegidos 17. Bueno, yo lo aclaré en mi video. Esta sería una forma de interpretar muy forzada, porque si nos atenemos a, como dije en aquel video, que Jesús se está sujetando a la tradición judía del siglo primero para realizar una boda, en el momento que las vírgenes están esperando al novio, las vírgenes esperan al novio y la esposa. La esposa ya está con el novio. Por eso es fundamental entender la identidad de las vírgenes. Las vírgenes no son una representación de la iglesia, porque en el contexto de Mateo 24 y 25, Jesús no estaba hablando a personas que ya pertenecían a la iglesia, sino que le estaba hablando a los judíos que estaban dispuestos a ser parte del reino de Dios, a sus discípulos y a muchos seguidores que habían creído en él. Recuerden que la condición para ser parte del reino de los cielos era arrepentirse y creer en el Evangelio, en el mensaje de las buenas nuevas de Jesús, profetizado mucho antes por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, el contexto que narran los evangelistas no es el contexto de la iglesia. Cuando queremos ver todo lo referente a la iglesia, tenemos que verlo a partir del libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos en adelante tenemos ya la aparición de la iglesia a partir del evento de Pentecostés, cumpliendo profecías. La fiesta, la fiesta de el Pentecostés, de las primicias, de presentar las primicias de los granos al Señor, era un tipo de la presentación de esas primicias, de esos convertidos a Jesús el Mesías después del rechazo de Israel de su Mesías. Esos, a partir de esos, de ese remanente, de esas primicias, Dios iba a extender la invitación de su reino a todas las naciones, tal como lo detalla y se cumple en su totalidad, y aún se está cumpliendo, la parábola de las fiestas de bodas de Mateo 22. Y también la parábola de la gran fiesta, donde una vez que los invitados originales rechazan la invitación por parte de los siervos, el señor que da la fiesta le dice: abran mi salón de fiesta, abran mi casa, para que entren primero los pobres, los mancos, los cojos, que ellos entraron, los exiliados, los que eran discriminados por los supuestos elegidos, los judíos elegidos por Dios en aquel momento, entraron, tuvieron la oportunidad en el ministerio del Mesías. Y después dice: todavía hay lugar, le dijo uno de los siervos ahí en el contexto de la parábola, y le dice: bueno, inviten a todos.
a todos, inviten a todos. Y todavía estamos en esa parte. Sí le tengo que dar la derecha al hermano Tempón en el sentido de que las parábolas esas se están cumpliendo, pero no de la manera que él está diciendo, sino en el obrar de la iglesia de Cristo. Y otra vez, la parábola de las 10 vírgenes no aplican para el arrebatamiento de la iglesia. Jesús casi no habla de ese evento porque la iglesia estaba en formación todavía. ¿Sí? Entonces, para que quede más o menos claro, también quiero aclarar que no ataco a la persona, estoy exponiendo sus ideas y tratando de eh, contrapesarlas con una interpretación gramático, histórica, teológica de, en este caso, el Nuevo Testamento. 18, y se va a dar cuenta que el Señor nos escogió a todo aquel que quiso entrar y venir a cumplir las parábolas para llegar al fin, como bien dice Mateo 25, para verle, para entrar a las bodas del Cordero. Dicho esto, quiero que vean aquí, bien claro, que el mes 9 es Kislev. ¿Qué ha pasado aquí? En esta tardanza, el Señor ha aprobado a personas, muchos se han despertado, muchos están predicando a Cristo, muchos saben que en el 2024 esto se termina. En febrero no teníamos a Israel como está ahora. Usted tiene que ver eso como una prueba de todo esto, porque nadie se imaginaba que en el mes de septiembre, anunciado por este grupo y por muchas personas en la Tierra también, fuera de aquí, porque fue un movimiento mundial, vuelvo y repito, pasó que nadie podía pronosticar una situación de Israel como está ahora, como nunca visto, ¿verdad? Acompañando las profecías bíblicas y cumpliéndose todo como está estipulado en la palabra. Una vez nosotros entendimos, pasado el 18 de septiembre, que no era el día del arrebatamiento, obviamente, empezamos a entender lo que rápidamente el Señor nos transmitía en general a todos. No fue eso lo que dijeron durante todo el año. Aseguraron que el Señor les había dicho, yo vi los videos, de muchas maneras, algunas maneras muy extrañas, pero aseguraron de que el Señor les había revelado fehacientemente que entre el 17 y 18 de septiembre iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y el Dios de la Biblia no se maneja así. Cuando Él dice que en algún momento iba de cumplirse algo en su propósito eterno, se cumple. Dios le dijo a Abraham, Abraham le dio una profecía acerca de lo que le iba a pasar a sus descendientes, que después de 430 años de esclavitud, Él los iba a visitar y ellos volverían a la tierra. Y eso ocurrió así como el Señor lo dijo. Después de 430 años de esclavitud, Dios levantó a Moisés para el propósito de visitarlos, como él lo dice, como él le dice, como Dios le dice a Moisés, yo los voy a visitar y les libera de forma poderosa del cautiverio de Egipto y los lleva hasta la tierra prometida, cumpliendo así una profecía exacta, una profecía que se cumplió exacta. Quizás no hay una fecha, pero sí Dios le dijo que iban a pasar tantos años y se iba a cumplir. Bueno, Dios es así. Si realmente fue de Dios lo de el 18 de septiembre que iba a ocurrir el arrebatamiento, entonces tenía que haber ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, sin importar todas las vueltas del calendario, el calendario profético. Si Dios reveló a todas esas personas que el 17, 18 de septiembre, o el 18, vamos a poner el 18 de septiembre, debía ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los santos que están en las tumbas,
y todos encontrándonos con el Señor. Debía ocurrir ese día y Él lo había revelado, entonces tenía que pasar. No pasó. Todo aquel que tenía aceite de sobra. Escuchen atención. Este calendario, y voy a pasar a otra imagen, a esta imagen. Quiero que vean el calendario agrícola. Es el calendario hebreo y quiero que se centren en el mes de noviembre, diciembre, Kislev. Y miren que hay un resguardo de ovejas. Es un resguardo de ovejas. Yo esto lo analicé en mis estudios anteriores y pensé que era el tiempo del resguardo de Israel. Y lo dije. Hoy tengo que corregir esa parte y entender de que el Señor aquí nos está mostrando que el único resguardo que va a haber es el arrebatamiento de la iglesia, para sus ovejas, obviamente. ¿En qué me baso para decir todo esto? Aparte del calendario. En las situaciones que hemos vivido durante estos 2 meses, desde el 18 del 9. Hay personas que se le estaba mostrando el 18 del 9 del 2024. ¿Qué significa esto? Hoy lo vemos, parece algo sencillo, hermanos, pero Dios lo permitió así porque si no nos llevaba hasta septiembre, nosotros no íbamos a poder anunciar y no se iba a poder cumplir las parábolas de Jesucristo cuando claramente Él las utilizó para probar a muchísima gente de lo que había en sus corazones. Personas que aquí estuvieron siendo casi protagonistas de Elegidos 17 y 18, que pasado el día 18 le echaron la culpa a cualquier otra situación menos de decir, bueno, yo prediqué esto, salieron a pedir perdón, algo que el Señor no quería, porque esto fue un despertar, fue provocado por el Señor. Y sin ir más lejos, este 18 del 9, como la única opción. Pero acá vemos algo que es incorrecto. Nosotros no podemos utilizar signos extraños a la escritura, como es el calendario hebreo, para poder eh, cristalizar el cumplimiento de una profecía que tiene que ver con la iglesia. La iglesia, yo asumo que los hermanos de esta comunidad, ya se plantea como una comunidad, esta comunidad eh, tienen una escatología dispensacional. Una de las características de esta escatología es que la iglesia está separada de Israel. Una cosa es Israel como pueblo, la ley y todas las profecías que tienen que ver con Israel, y otra cosa es la iglesia, que si bien la iglesia por Pablo es llamada el nuevo Israel, eso es cierto, o no el nuevo Israel, sino el Israel de Dios, pero hay que entender por qué Pablo dice que la iglesia es el Israel de Dios, porque Israel es el pueblo que Dios escogió para llevar adelante su plan de salvación. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, porque de la raíz del linaje de David viene Jesucristo. Por eso Israel sigue siendo su pueblo y aún las promesas hechas para Israel, desde esta perspectiva, tienen que cumplirse. Ahora, vuelvo al tema. Israel es un ente separado de la iglesia. Si acá se plantea desde una escatología dispensacional que el calendario de Israel se aplica a la iglesia, entonces estamos en algo incorrecto, estamos mezclando los tantos. El calendario de Israel no tiene nada que ver con la iglesia porque la iglesia es el pueblo soteriológico que Dios escogió entre judíos y gentiles que creyeron y creerán en Jesucristo para extender las buenas nuevas del reino.
entonces entiendo que para la iglesia no se aplica ni el calendario de Israel, ni las leyes de Israel, ni los propósitos específicos que Dios tiene para Israel. Si no estamos hablando de que la iglesia es el nuevo Israel. Y por lo que está diciendo acá el hermano, obviamente, al parecer, él no cree eso. No, no estoy viendo acá una teología del reemplazo. Entonces, acá vemos cosas incorrectas. Yo personalmente no soy conocedor de este tema del calendario de Israel, etcétera, pero sí sé, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, que todo lo que tiene que ver con Israel se cumple específicamente para el pueblo de Israel, no para otro pueblo, no para otro elemento dentro del plan de Dios. Está el plan de Dios para Israel y está el plan de Dios actual para la iglesia. Si no, no somos o no tenemos la mirada escatológica dispensacional, ya sea la clásica, la ultra dispensacional o la parcial o eh, que dice que Cristo está reinando ahora, la cual yo suscribo. eh, no podemos mezclarlos tanto. Ya desde a partir de acá, usar el calendario de Israel para el arrebatamiento de la iglesia es algo que va en contra de la mirada escatológica que sostiene la doctrina del rapto de la iglesia, del rapto pretribulacional, del arrebatamiento pretribulacional. Bien, está un poco lento la cosa, así que voy a seguir y vamos a adelantar un poquito más. Manejamos y que a muchas personas se le mostró en visión, voy a contar algunas de ellas, es el 18 del 9, pero en el calendario hebreo, en el único que maneja el Señor. Este día es equivalente al 21 de noviembre. Y aparte de esta información que yo le estoy dando, no lo voy a cerrar como la otra vez, para que usted vea también la flexibilidad, porque en el calendario correcto, que es el calendario que está en mi canal, donde las espigas verdes tienen que ser los primeros frutos que se le entrega al Señor, y eso tuvo que ser obligatoriamente, como está en mi canal demostrado, en en marzo. Por lo cual, era una ordenanza que tiene Josué 5, versículo 11, donde dice que las espigas verdes se entregaban y las comían, ¿verdad? En esa entrega al segundo día de Pascua, al otro día de Pascua. Esto quiere decir que si esto lo hubieran hecho los judíos teniendo un templo y haciendo esta ordenanza, obviamente no le hubieran entregado las primicias, no hubieran comido esas espigas verdes, sino hubieran comido espigas doradas, pasadas y maduras. Tal situación no les pedía el Señor. Por eso sabemos que estamos en lo correcto. Ellos el resguardo lo van a hacer en invierno, porque están corridos 30 días, o sea, en pleno invierno lo van a hacer. Situación que no han tenido en cuenta, por eso aclaro este punto, ¿verdad? Para que usted entienda esto. Ahora, si el Señor hubiera tenido el calendario incorrecto, inclusive de los judíos, pues estaría viniendo el 21 de diciembre. Por lo cual, usted, porque sería el 9 y 18, no hay otra. Muchos de nosotros hemos llegado al 18 de septiembre, Señor, por el 18. Y otros que se les había dado esta fecha que yo estoy hablando, del 21 de noviembre, equivalente al 18 del 9. Hay algunas dificultades. Del mes 9, ¿verdad? Y vemos claramente, quiero mostrarle una fotografía, para recordar que hay una persona que hoy no está y que borró este mismo video. Yo saqué una fotografía y la tengo que nombrar. No voy a nombrar a la persona, pero muchos la conocen. A esta señora se le reveló el 18 de 9 del 2024, a través de estos números. Y si ustedes ven el video, que no está, pero hay gente que lo ha descargado,
se va a dar cuenta de que el Señor le está diciendo, ahora léelo de derecha a izquierda, te lo he dado en hebreo. O sea, obviamente esta persona no se da cuenta en este momento porque ella pidió confirmación, en el principio del video se encuentra, donde si lo que Cristian estaba diciendo era correcto. Y el Señor nunca le responde si es correcto o no es correcto, le da estos números. Y durante 5 meses ella me estuvo diciendo, el Señor me trajo hacia ti. Y yo me pregunté muchas veces por qué. Para juntarnos, como a todos, y de aquí razonar cuando llegara la fecha, que hoy lo podemos decir, pero antes no, de que la fecha no se había cumplido y no había salido el arrebatamiento, pero en este caso, si nosotros vemos y analizamos este video, que ya lo hemos analizado muchas veces, entendemos que a la señora se le da el hebreo. Ella lo pasa al gregoriano porque le estaba preguntando, Señor, ¿es correcto lo de Cristian? Pero nunca le dice el Señor si sí o si no, porque tenía otro propósito con ella. Y era yo y mi grupo, o perdón, mi grupo y yo, mejor dicho, que nos íbamos a dar cuenta de esta situación como nos hemos dado cuenta por los testimonios de los hermanos. Bueno, creo que acá excede un poco todo lo que yo puedo opinar, porque acá el hermano está transitando eh, el difuso camino de las revelaciones personales. Yo lo he dicho en varios videos, yo tengo una percepción en cuanto a eso, soy abierto, pero cauteloso. Creo que el Señor habla a través de los sueños, creo que el Señor, si uno le pregunta en oración, Dios te muestra algunas cosas. Disculpen, estoy tomando un cafecito. Eh, y esto no implica ser alguna especie de fariseo religioso que si no está en la Biblia, no, un soloísta bíblico, no. La iglesia ha enfrentado esta y un montón de cosas siempre de acuerdo a estos principios que la misma escritura